Muy buenas tardes, queridos hermanos todos, en el corazón de Cristo. Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio, a quienes han estado siguiendo este curso número 3 que ya estamos transmitiendo desde nuestra parroquia, desde San José del Mar de aquí de Cozumel. Un servidor de ustedes, Padre Felipe Trujillo. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 10 de julio, en nuestra cuarta sesión de este curso. Yo hago nuevas todas las cosas, reflexionando, meditando las Sagradas Escrituras en medio de estos acontecimientos que hemos estado viviendo todos a nivel mundial, particularmente esta pandemia que ha venido a revolucionar y a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Estamos revisando nuestras vidas, estamos escuchando a Dios, estamos escuchando su palabra. Deseo, hermanos, que en este momento todos ahí en casa estén bien, corporalmente, espiritualmente, estén creciendo, que haya unidad, que haya paz, que haya amor, armonía en todos sus hogares y en sus corazones. Nos estamos conectando, queridos hermanos, varios de ustedes. Les agradezco cualquier comentario que tenga que ver o con nuestro curso, con los contenidos, alguna inquietud, alguna duda. Esta es una transmisión en vivo. Las otras tareas que hemos dejado entre semana, de lunes a jueves, ustedes recordarán que son archivos ya grabados en los que hacemos alguna breve reflexión de alguno de los pasajes del libro del Apocalipsis, pero esta transmisión que hacemos los viernes es en vivo, así que si hubiera también algún comentario que tenga que ver con el audio, con el video, pues se los agradeceríamos, queridos hermanos, si se escucha bien y si se ve bien, para poder tener este rato agradable, este rato de reflexión. De verdad, queridos hermanos, que es un gusto, a mí me da mucha alegría poder utilizar estos medios, que la tecnología, que gracias a la inteligencia que los hombres han recibido de Dios, pueden desarrollar estas tecnologías, estos aparatos, estos sistemas que nos ayudan a comunicarnos, que nos ayudan a crecer. Entonces, les agradecería mucho cualquier comentario, cualquier inquietud y cualquier sugerencia respecto al audio, al video o cualquier cosa que ustedes quieran comentar, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta nuestra cuarta sesión de este curso. Yo hago nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que pongamos nuestra mirada aquí en estas imágenes que están a mi espalda, aquí a un lado. Está desde luego la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el crucifijo. Contemplar el crucifijo es ya de alguna manera empezar a ponernos en comunión con Dios. De un lado está también la Santísima Virgen, a quien invocamos, a quien le pedimos que nos dé un corazón como el suyo, que escuchemos la palabra de Dios como la escuchó ella, que la recibamos en nuestro corazón como la recibió ella. Y ahí al otro lado está San José con el niño Jesús, es nuestro patrono, San José, el hombre contemplativo, el hombre de oración, el hombre del silencio, el protector de la Sagrada Familia y el protector de la Iglesia universal, de la Iglesia que es la familia de su Hijo. Así que a ellos invocamos, a ellos nos confiamos, le pedimos a Dios, a Jesús, que nos envíe su Santo Espíritu, que reavive la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos comprender su palabra y para que podamos, sobre todo, vivirla en el día a día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A manera de recordatorio, queridos hermanos, la primera sesión
meditábamos una introducción general al libro del Apocalipsis. Sobre todo recordemos que escogimos este libro porque precisamente es un libro inspirado por Dios para dirigirse a las comunidades cristianas que estaban pasando por periodos muy difíciles y dramáticos. Los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo acosados, estaban viviendo una gran incertidumbre, porque el Señor les había prometido que volvería, y ellos comienzan a vivir situaciones dramáticas, incluso de muerte, de persecución, de angustia, y dicen, ¿dónde está el Señor? Entonces, ¿por qué no ha venido a vernos como nos prometió? Entonces Dios inspiró a los autores del libro del Apocalipsis para darles un mensaje de aliento. Permanezcan fieles a mi palabra, permanezcan fieles a mi espíritu, permanezcan fieles a mis mandamientos, y yo les daré la corona de la vida, les daré la victoria. Todo el libro del Apocalipsis, hermanos, es un canto a la victoria de Dios, a la vida nueva, a la salvación de Dios. Es verdad que, como lo hemos estado viendo en las últimas tareas, aparecen muchos signos, aparecen muchas desgracias, aparecen muchas catástrofes, aparecen algunas imágenes un tanto perturbadoras, un tanto monstruosas. Sí, es verdad que aparece todo esto en el libro del Apocalipsis, pero cada vez que va concluyendo una parte, vamos confirmándonos en la victoria de Dios. Es verdad que aparece el mal, que aparece el maligno, que aparecen las dificultades, que aparecen las persecuciones, sí, pero también es verdad que Jesucristo ha vencido a la muerte, que Jesucristo nos ha dado su espíritu, que Jesucristo nos invita a la fidelidad, nos invita al amor, nos invita al crecimiento, nos invita a la fe y a mantener viva la esperanza. Y si nosotros permanecemos fieles al Señor, entonces el Señor nos dará como premio la vida, que es lo que primero Jesús nos enseñó con su propia vida. Jesús se mantuvo fiel a su Padre Dios, al Padre Celestial, hasta el último aliento. Y por eso, nos dirá Pablo, Dios lo resucitó de entre los muertos, por haberse mantenido fiel a Dios. Recordemos que la vez pasada, hermanos, cuando contemplábamos la carta dirigida a la iglesia de Esmirna, concluía de esta manera: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces el libro del Apocalipsis, hermanos, no es un libro de desgracias, no es un mensaje de desesperación, no es un mensaje de miedo, al contrario, es un mensaje de amor, de presencia de Dios, de animación de la comunidad, de invitarnos a la fidelidad, pero también en llamarnos a la conversión, para que cuando el Señor venga nos encuentre dignos de Él y vivamos para siempre con Él. Ese es el mensaje de este libro tan precioso del Apocalipsis. Así que, queridos hermanos, vamos a pasar ya al pasaje que vamos a meditar esta tarde. Recordemos que después de la introducción escuchábamos el mensaje del Espíritu, que el Espíritu de Dios dirige a las 7 iglesias de Asia. Veíamos que estas 7 iglesias quieren decir la totalidad de la iglesia. El número 7 quiere decir totalidad en las Sagradas Escrituras. Entonces, si el mensaje de Dios se dirige a 7 iglesias, entonces quiere decir que Dios tiene un mensaje para toda la iglesia de todos los tiempos. En la segunda sesión, cuando vimos la primera carta a la iglesia de Éfeso, nada más te cito un versículo quizá de los más conocidos. Sé lo que has sufrido, conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia, pero debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Y así van apareciendo los mensajes de Dios, esa llamada a la conversión que dirige a todas las iglesias. La semana pasada veíamos la carta
de Dios dirigida a la iglesia de Esmirna. Y hoy vamos a meditar la carta a la tercera iglesia, que es a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Si tienes ahí tus sagradas escrituras, te invito a que las abras en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. Recordemos que los viernes, hermanos, estamos meditando las cartas a las iglesias. Y entre semana, de lunes a jueves, estamos tomando algunos textos del libro del Apocalipsis para meditarlos y poder tener una idea, una visión más global de todo el mensaje del libro. Pero el curso está organizado principalmente los viernes, que es cuando tenemos esa transmisión en vivo, y es cuando leemos y meditamos las cartas que Dios dirige a su iglesia. Ya veíamos la sesión pasada que son cartas de amor, que son cartas de inspiración, que son cartas de animación, y que también en algunos aspectos aparece algún reproche de Dios para llamarnos a la conversión y a la fidelidad a Él. Todo amor verdadero es celoso. Ahí no nos cabe la menor duda. Todo amor verdadero es celoso. Y el amor de Dios, cuanto más. Nos quiere para Él. No nos quiere para nadie más. Nos quiere para Él, para vivir para siempre con Él. Porque sabe Dios que en Él está nuestra felicidad. Por eso no quiere que nuestro corazón se vaya tras las cosas del mundo, tras los pecados, tras la idolatría, como lo vamos a ver en un momento, sino quiere que sí, que amemos el mundo que Él creó, que amemos a los hombres, a la humanidad, que nos amemos a nosotros mismos, pero que por encima de todo Él sea el gran amor de nuestra vida, de nuestro corazón, porque Él sabe que en Él está nuestra felicidad eterna. Entonces Dios es un Dios celoso. Y por eso en estas cartas de amor, de animación, también nos falta algún reproche y alguna llamada que Dios nos hace para la conversión, para acercarnos a Él. Vamos a tomar el pasaje de hoy, queridos hermanos, capítulo 2 del libro del Apocalipsis, versículos del 12 al 17. A la iglesia de Pérgamo. Dice así, vamos a escuchar. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. Ya sé que habitas donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te mantienes unido a mí y no has dejado de creer en mí, ni siquiera cuando ahí, donde tiene su morada Satanás, mataron a mi fiel testigo Antipas. Pero tengo alguna queja contra ti, y es que toleras ahí a quienes profesan la doctrina de Balaam, el que sedujo a Balac para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la lujuria. Además, también tú toleras a quienes profesan la doctrina de los nicolaitas. Cambia pues de conducta, de lo contrario, iré a verte enseguida y lucharé contra todos esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Palabra de Dios. Quisiera comenzar esta reflexión, hermanos, con el último versículo, una expresión que aparece varias veces en el libro del Apocalipsis y también aparece en otros pasajes de la Biblia. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias.
El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Es decir, quien nos habla es el Espíritu de Dios. Y nosotros debemos tener esos oídos, no solo los oídos del cuerpo, sino los oídos del alma. Entonces, cada vez que nos acercamos a las Escrituras, es para prestar nuestros oídos al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando abrimos las Escrituras, cuando las leemos, las meditamos, es el Espíritu de Dios el que nos habla. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias? Fíjense cómo comienza este pasaje, hermanos. Esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. Un signo. Esto lo dice, lo que vamos a escuchar, lo dice el que tiene la cortante espada de doble filo. ¿Quién es el que tiene la espada de doble filo? ¿Y qué es esa espada? En el libro de los Hebreos, dirigido a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, aparece esta cita. Te la leo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. En las Sagradas Escrituras se compara a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, con una espada de doble filo. Que nos dicen, ¿verdad?, los especialistas en esas cosas históricas, que era una espada sumamente afilada y peligrosa, y que penetraba, ¿verdad?, en la víctima, pues con mucha facilidad, y penetraba muy hondo, ¿verdad? En esas luchas podemos imaginarnos aquellas batallas, aquellos soldados que blandían las espadas y que era la manera de luchar, era la manera de hacer la guerra con las espadas y con otras armas. Pero una espada de doble filo era sumamente cortante y peligrosa. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, se compara a la misma palabra de Dios con una espada de doble filo. Es decir, que penetra hasta lo más hondo de nosotros. Entonces, la espada cortante de doble filo es la palabra de Dios. Como dice esta cita de la carta a los Hebreos, te la vuelvo a leer. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y escucha lo que sigue. Penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu. Penetra lo más hondo, las fronteras del alma y del espíritu. Y descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa cita de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios, hermanos, penetra en nosotros hasta los límites del alma y del espíritu, hasta lo más profundo de nosotros, y descubre todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Entonces, la espada cortante de doble filo es la palabra de Dios. Pero dice este versículo, esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. ¿Quién es el que tiene esta palabra de Dios? ¿Quién es aquel que ha traído más que cualquier persona, que cualquier ser, más que cualquiera? ¿Quién es aquel que ha venido a traernos la palabra de Dios? Es más, ¿quién es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre? Jesús. Él es la palabra de Dios, es decir, el mensaje de Dios hecho hombre, hecho persona. El
el Evangelio de San Juan comienza diciéndole, llamándole a Jesús la palabra. La palabra se hizo hombre. Claro que en el original, en latín, dice el verbo, la palabra de Dios, ¿verdad? En griego es el logos, es decir, el mensaje de Dios. Es decir, todo lo que Dios tiene que decirnos, nos lo dice por medio de su Hijo, porque su Hijo es el que trae la palabra. Es más, su Hijo es la palabra hecha carne. Cuando Jesús es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo. Es decir, Jesús es el que tiene la cortante espada de doble filo. Es decir, Jesús es aquel que nos trae la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, este primer versículo es importante, hermanos. Esto dice, el que tiene la cortante espada de doble filo, es Jesús. Y esto es lo que dice Jesús. Así como también decimos, es lo que dice el Espíritu, pero Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son un solo Dios. Entonces, este mensaje viene de Dios, por medio de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje que tiene para nosotros hoy? Vamos a escucharlo. Dice, ya sé que habitas donde Satanás tiene su trono. Dios le está diciendo a su iglesia, sé que estás viviendo en un lugar terrible, donde Satanás tiene su trono. Pérgamo, está dirigida esta carta a la iglesia de Pérgamo, era una ciudad idolátrica, como muchas ciudades romanas y griegas de la época, que creían en muchos dioses, que creían en muchas deidades, que no conocían al Dios verdadero. Entonces idolatraban a todos los fenómenos. Si nosotros vamos a la mitología griega y a la filosofía y a la cultura romana, que era la que imperaba en aquel entonces, y no solo esas culturas, sino todas las antiguas culturas tenían muchos dioses. Entonces dice ahí, Pérgamo era una ciudad que le daba culto a muchos dioses y no conocía al verdadero Dios. Incluso en el Imperio Romano al emperador se le consideraba un dios, al emperador. Se le consideraba Dios. Cuando le dicen a Jesús, tus discípulos pagan impuestos, entonces, ¿es lícito o no es lícito dar tributo al César? Y Jesús pide una moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús hace una distinción. El César no es Dios, el emperador no es Dios, pero los romanos consideraban que el emperador era Dios. Entonces dice, yo sé que habitas donde Satanás tiene su trono, es decir, donde hay muchos dioses, donde hay mucha idolatría, donde no se conoce al verdadero Dios. Y ahí, queridos hermanos, podemos hacernos una reflexión. Nosotros estamos precisamente en un mundo que a veces se presenta como muy hostil a Dios. ¿No te ha dado la impresión que a veces nuestro mundo, nuestras ciudades, el mundo entero, parecería que reina el mal, que reina el pecado, que reinan los vicios? Parecería, hermanos, que el mundo está bajo el dominio de Satanás. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto miedo? El diablo ha metido la cola, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como decimos
popularmente aquí en nuestro país, aquí en México. Y aquella creación salida de las manos de Dios, salida perfecta, fue de alguna manera agredida por Satanás. Y en muchos aspectos de este mundo, queridos hermanos, se siente y se percibe la presencia del mal, la presencia del maligno. Todos tenemos que pasar por la muerte, todos tenemos que en algún momento que enfermarnos, todos sufrimos. Este mundo de alguna manera está bajo el dominio de Satanás o bajo la influencia, vamos a decirlo, bajo la influencia de Satanás. Y en medio de este mundo, de estas sociedades, de estas ciudades, de esta cultura, que muchas veces es contraria a Dios, tan llena de pecados, tan llena de vicios, tan llena de injusticias, es donde está sentada la iglesia. Estamos en el mundo, donde parecería que reina Satanás. Entonces, estas palabras que están dirigidas a la iglesia de Pérgamo, también están dirigidas a nosotros. Yo sé que habitas ahí donde habita Satanás, donde tiene su trono, es decir, en el mundo. Nosotros que estamos aquí, queridos hermanos, en una zona turística. Yo estoy en este momento en Cozumel. Pero ¿acaso no cuando contemplamos algunas ciudades turísticas? Vamos a hablar, Playa del Carmen, Cancún, que independientemente de la belleza de la naturaleza, que es una obra portentosa de Dios, pero sí o no, a veces se ha desarrollado una gran cantidad de pecados y de vicios. Pensemos, por ejemplo, en el flagelo de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la prostitución, del destrampe, del desastre, de los excesos. A ver, camina por Playa del Carmen a las 11 de la noche, a las 12 o a la 1 de la madrugada, por el centro. O camina por algunas zonas, no sé, de Cancún. Y no es que sean ciudades malas, no, ahí están los hijos de Dios. Pero también a veces podemos tener la sensación de que nuestras ciudades y nuestra cultura están bajo la influencia de Satanás. Y ahí es donde estamos floreciendo. ¿Cuántos buenos cristianos se sienten temerosos porque sus hijos tienen que crecer en una ciudad muy agresiva, en una ciudad muy hostil, contra la fe, adversa a la fe, adversa a los valores humanos? Muchos padres de familia están temerosos y no quieren que sus hijos salgan a la calle en estas grandes ciudades después de tal hora. ¿Por qué? Porque es un peligro. Pensemos en estas ciudades, cómo se ha desatado, por ejemplo, el crimen organizado. Eso se da en todas partes, hermanos, tristemente. Pero a veces, donde abunda la actividad, donde abunda la gente de todas partes, donde abunda también las maneras de ganarse la vida, entonces muchas veces también abunda el pecado. Y nos da la sensación de que sí, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor, pero estamos viviendo en un mundo adverso, donde parece que Satanás es el que manda. Y por eso estas palabras también están dirigidas a nosotros. Ya sé que tú habitas donde Satanás tiene su trono. Es un reconocimiento que Dios hace de su iglesia, como diciendo, fíjense lo que dice inmediatamente después. Sin embargo, te mantienes unido a mí y no has dejado de creer en mí. Qué hermosas palabras dirige Dios a su iglesia. A pesar de estar en ese mundo adverso donde parece que reina Satanás, te mantienes unido a mí y no has dejado de creer en mí. Y esta es la invitación que Dios hace a sus fieles. Mantente unido a mí. Sigue creyendo en mí. Aunque el mundo te diga que no existo, aunque el mundo te diga que parece que Dios nos ha abandonado,
Dios está reconociendo que su iglesia está en un mundo adverso y está reconociendo que su iglesia se mantiene unida a Él. Su iglesia, la comunidad cristiana, los discípulos del Señor. Sin embargo, a pesar de vivir en ese ambiente, te mantienes unido a mí y no has dejado de creer en mí. Y yo, hermanos, me hacía una pregunta, y si quieres te la dejo ahora sí que de tarea de reflexión para hoy. Yo me preguntaba cuando escuchaba, meditaba estas palabras del Señor. ¿Y cómo puedo mantenerme unido a Dios? En medio de un mundo difícil, de tentaciones, de pecado, de vicios, de antivalores, ¿cómo podemos mantenernos unidos a Dios? Porque Dios está reconociendo que su iglesia, a pesar de todo, se mantiene unida a Él. Me venían algunas palabras, ¿verdad? En primer lugar, nos mantenemos unidos a Dios por la escucha de su palabra. Es una manera de mantenernos unidos. Por decir algo, ahora que tú estás escuchando estas palabras, estas reflexiones tomadas de la palabra de Dios, es una manera de mantenerte unido a Dios, unida a Dios, por la escucha de su palabra. Cuando alguien está escuchando a alguien, a otra persona, de alguna manera está manteniéndose unida a aquella persona, como cuando hablamos por teléfono. Cuando hablamos, ¿verdad? Pues aquella persona, la que está del otro lado, está hablándonos, y nosotros, si prestamos atención, entonces nos mantenemos unidos a aquella persona. Es una manera de mantenerse unidos, por medio de la escucha de la palabra. Por eso, esta es una manera también de mantenernos unidos al Señor, escuchando su palabra. Y ojalá la escucháramos todos los días. Al menos aquí en el curso, todos los días, al menos entre semana, sacamos una pequeña tarea para mantenernos unidos al Señor. Pero solo es una manera, hermanos. Hay muchísimas maneras de escuchar la palabra de Dios. Tú puedes escucharla por medio de canciones, puedes participar en la Santa Misa, o simplemente puedes tomar la palabra de Dios o algún libro de vida espiritual y estar un rato con Dios, a solas con Dios. También nos mantenemos unidos a Dios por medio de la oración. Y hay 1000 maneras de orar. Eso ya lo veíamos en el primer curso. Señor, enséñanos a orar. Entonces nos mantenemos unidos a Dios por medio de la escucha de su palabra, por medio de la oración, por medio de la fe. Es decir, sigo creyendo en ti, Señor. Por medio de la esperanza, sigo esperando en ti, Señor. Es una manera de mantenernos unidos a Dios. Y sobre todo, queridos hermanos, por medio de la práctica y la vivencia del amor de Dios y del amor al prójimo. Si tú te mantienes en el amor al prójimo, en el servicio del prójimo, entonces te mantienes unido a Dios. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo sus mandamientos. Y la mejor manera de unirse a Dios es cumplir sus mandamientos. Y ahí tenemos, queridos hermanos, esta llamada a la fidelidad. Es verdad, tú habitas ahí donde tiene su trono Satanás, pero te mantienes fiel a mí y sigues creyendo en mí. Todos necesitamos buscar las maneras de mantenernos unidos a Dios. ¿Por qué? Pues porque a veces las distracciones del mundo, a veces los problemas, a veces el exceso, no sé, de trabajo, de actividad, nos pueden apartar de esta comunión con Dios, hermanos. Sí. Podemos distraernos. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que, pues, resulta que
pasa todo el día, estuvimos tan ocupados con mucho trabajo, luego con alguna actividad, luego con alguna otra, luego que se complicaron las cosas y luego resulta que llega al final del día y ni nos acordamos de Dios. Ni nos acordamos de Dios. A veces las actividades, las preocupaciones del mundo, de la vida, no digo que sean malas, pero muchas veces el exceso de actividades, el exceso de preocupaciones hace que nos olvidemos de Dios. Por eso, mantente fiel, dice el Señor, y cada uno de nosotros va a ir buscando la manera de mantenernos fieles a Dios. Vamos a seguir, hermanos, porque el tiempo se va. Esto es lo bueno. Dios dice, yo te reconozco que estás manteniéndote fiel a mí en un mundo adverso. Pero, dice el versículo 14, pero tengo alguna queja contra ti. Recordemos que esto aparece en todas las cartas prácticamente que Dios dirige a sus iglesias. Esto es lo que me gusta de ti, esto es lo bueno, esto es lo que me encanta, esto es lo que yo reconozco, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que tiene contra la iglesia de Pérgamo? Vamos a escuchar. Pero tengo alguna queja contra ti, y es que toleras ahí a quienes profesan la doctrina de Balaam, el que sedujo a Balac para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la lujuria. No tenemos tiempo de entrar al pasaje de las Sagradas Escrituras, donde aparecen estos personajes que citan, pero podemos resumirlo de esta manera. Tengo alguna queja contra ti, y es que toleras cerca de ti a aquellos que inducen a otros a alejarse de Dios, a ellos que inducen a pecar, es decir, andas con malas amistades, andas con personas que inducen a otras a pecar, a alejarse de mí y a entregarse a la lujuria. Toleras a quienes incitan a los demás a comer carne sacrificada a los ídolos, es decir, a desobedecer a Dios y a entregarse a la lujuria. Es decir, ¿qué es lo que tengo contra ti? Que toleras ahí contigo en tu vida a aquellos que inducen a otros a alejarse de Dios y a entregarse a la lujuria. Y esto es, queridos hermanos, una advertencia para nosotros. Si toleramos en nuestra vida y en nuestra intimidad y en nuestra amistad a las personas que nos alejan de Dios o que incitan a otros a alejarse de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una frase popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Revisa tus amistades, revisa tus relaciones, porque hay personas que les encanta andar con personas que alejan de Dios a los demás. Revisa si verdaderamente te gusta andar con personas que te alejan de Dios o que alejan a otros de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra perdición son las malas amistades, las malas relaciones, los así llamados amigos? Y desde luego que no es contra la auténtica amistad. Dios quiere que tengamos amigos. Dios nos quiere amigos. Incluso lo dice Jesús en la última cena: ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Dios quiere amigos. Y la amistad es un tesoro, lo dice el libro del Eclesiástico. Te invito a que vayas a esas páginas tan hermosas del Eclesiástico que hablan de la amistad. De hecho, en las Sagradas Escrituras aparece aquella frase de que quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Esa frase, que también la conocemos así popularmente, está en las Sagradas Escrituras, en el libro del Eclesiástico. Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Entonces, no es
que cortemos con nuestros amigos. No, lo que Dios quiere es que nos amemos. Incluso llega a decir Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. ¿Mm? Pero sí tenemos que revisar si en nuestra vida toleramos, es decir, nos mantenemos en una relación muy íntima con algunas personas que incitan a los demás a alejarse de Dios. Y eso es peligroso, y eso dice Dios, eso yo tengo contra ti. Que andas con malas amistades, podríamos decir hoy. Y que inducen a otros a alejarse de Dios y a entregarse a la lujuria. Este aspecto de la lujuria, queridos hermanos, pues es algo tan propio de nuestra experiencia y de esta época. La lujuria, que es el desorden en el amor, en los afectos, el culto excesivo a la sexualidad. ¿Cuántas manifestaciones de lujuria no hay, queridos hermanos? Desgraciadamente en nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo, en la prostitución, por decirlo, o la infidelidad conyugal, o las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o las relaciones sexuales pervertidas, o desordenadas, sin responsabilidad, sin compromiso, sin amor. Pensemos en el así llamado turismo sexual. ¿Cuántas personas vienen, queridos hermanos, de turistas al desenfreno? Al desenfreno. Entonces, tenemos que tener pues mucho cuidado, porque podemos tener alguna amistad, alguna relación que nos esté llevando directamente a alejarnos de Dios y a entregarnos a las pasiones, a la lujuria. Y eso es lo que dice Dios, eso es lo que tengo en contra tuya, que toleras a ese tipo de personas en tu vida. Es una llamada fuerte, queridos hermanos, es un reproche fuerte de Dios, que no quiere que nuestro corazón se pierda en el falso amor, porque a fin de cuentas, la lujuria es un falso amor, es el culto al placer, la búsqueda del placer corporal, únicamente por el placer. No quiere decir que el placer sea algo malo. Todos sabemos, por ejemplo, que la vivencia de la sexualidad, de la relación íntima, es bendecida por Dios cuando se vive honestamente y con respeto dentro del matrimonio y de una manera pues respetuosa a la sensibilidad. Entonces, sí, la sexualidad la hizo Dios, el placer lo hizo Dios, el gozo lo hizo Dios, sí, pero para vivirlo de una manera dentro del marco más grande del amor verdadero y no únicamente del placer corporal o del placer psicológico. Entonces, es algo tan actual, queridos hermanos. Pensemos, por ejemplo, en la pornografía. Qué fácil es acceder ahora a la pornografía, como decimos, basta con un clic. ¿Y cuántas personas se pierden, queridos hermanos, por un clic a una página pornográfica? ¿Cuántos papás están temerosos de que sus hijos puedan estar ahí, ¿verdad? En sus celulares o en sus tablets o en sus computadoras, hasta por error, ¿verdad? O también sabemos que hay personas que con toda la mala intención están infiltrando la lujuria, la pornografía, la sexualidad desenfrenada, hasta en las redes sociales. Entonces, hermanos, me parece que el resumen es esto. Yo sé, nos diría Dios, que vives en un ambiente terrible. Sé que te has mantenido fiel a mí y que sigues creyendo en mí, pero ten cuidado, no toleres amistades tóxicas, amistades nocivas y personas que te lleven a apartarte de mí y a entregarte a los placeres y a los deseos únicamente del cuerpo, porque te vas a perder. Es una advertencia que Dios nos hace, hermanos. Esa es la palabra cortante de doble filo.
Y ya vamos concluyendo, ¿verdad? Vamos aterrizando. Qué lástima, queridos hermanos, ¿verdad? Que pues no hay tiempo que ajuste, como decimos. Pero fíjense qué bonito dice Dios. Eh, Cambia pues de conducta. Cambia de conducta. Hermanos, todos tenemos algo que cambiar en nuestra conducta. Todos. Para ser mejores personas. Para ser mejores cristianos. Para ser mejor familia. Todos. Para ser mejores ciudadanos. Esta es una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué tengo que cambiar yo? Porque dice el Señor, cambia de conducta. Pregúntate, ¿qué conducta? Es decir, ¿en qué estoy mal? Cambia. Todas las cartas a las iglesias son una llamada al cambio, a la conversión. Cambia de conducta. Y fíjense, queridos hermanos, que aquí Dios no dice, cambia tu mentalidad, ya lo va a decir en otra parte, sí, lo dice también en una de las cartas de Pablo, transfórmense por la renovación de su mente. Pero cuando Dios nos dice cambia de conducta, quiere decir de tu manera de actuar, no de tus pensamientos, no de tus sentimientos, no de tus emociones, no de tus gustos, no de tus perspectivas, no de tu visión, no, tu conducta. Claro que también todo lo de eso lo debemos cambiar, pero lo importante es cambiar nuestra conducta. Si vas a esperar a que te nazca para hacer un cambio en tu conducta, a lo mejor nunca lo vas a hacer. Dice Dios, cambia de conducta. Cambia de conducta. Yo te pregunto, ¿hay algunas palabras que tienes que cambiar? ¿Algunas actitudes? ¿Algunas maneras de tratar a los demás? Tienes que cambiarlo. Dice el Señor, cambia de conducta. De lo contrario, iré a verte enseguida. Es decir, llegaré en cualquier momento. Hermanos, la muerte y el juicio nos puede llegar en cualquier momento. Nos lo enseña esta pandemia. En cualquier momento. Por eso dice el Señor, si tú no cambias, yo voy a llegar intempestivamente. Es decir, en cualquier momento, o llega Dios o nos vamos nosotros. En cualquier momento, hermanos. Por eso dice el Señor, cambia de conducta. De lo contrario, iré a verte enseguida y lucharé contra todos esos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor también tiene un plan de salvación para todos aquellos que inducen a otros al mal. También con ellos me voy a enfrentar, dice el Señor, con la espada de mi boca, con mi palabra. Por eso, hermanos, no quiere decir que nos alejemos de nuestro prójimo, ¿verdad? No quiere decir que dejemos de amar o de orar por aquellas personas. Lo que sí que tenemos que poner distancia con aquellas personas que nos inducen al mal. Orar por ellos, aconsejarles, sí, pero no dejarnos influir en nuestra vida por ellos. Entonces, y fíjense qué hermoso, ya con esto acabamos, hermanos, tenemos 5 minutitos. Dice, al vencedor, al que se convierta, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca. ¿Qué quiere decir esto? Al vencedor, al que cambie su conducta, al que se transforme, al que se mantenga fiel a mí, le voy a dar a comer del maná escondido. Recordemos que el maná es aquel pan con el que Dios alimentó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Todos los días los israelitas, nos dicen los libros del Pentateuco, nos dicen que todos los días amanecía el campamento como cubierto con un polvo, como una harina. Y entonces los israelitas agarraban esa harina y decían, ¿qué es esto? Maná. Eso quiere decir, en el idioma hebreo, maná. ¿Qué es esto? Y se daban cuenta de que se podía hacer una harina y se podía comer. Y así los alimentaba Dios.
Entonces dice el Señor, al vencedor le daré a comer del maná escondido, es decir, le voy a dar vida permanente, le voy a alimentar el alma, vivirá para siempre conmigo. Le voy a dar maná escondido y le daré una piedra blanca. ¿Qué quiere decir este signo de la piedra blanca que Dios le dará a los que venzan, a los que se mantengan fieles y a los que se conviertan? Recordemos que el blanco es el color de Dios. Y la piedra es el signo de algo permanente. La piedra permanece. Por ejemplo, esas iglesias hechas de piedra permanecen por siglos. La piedra es el signo de que algo permanece por mucho tiempo. Por eso a Pedro, ¿verdad?, a Simón, Dios le dio el sobrenombre de piedra. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, mi iglesia permanecerá por siempre. Por eso cuando nos dice Dios que nos va a dar una piedra blanca, está diciendo que nos va a mantener en una vida permanente con Él. Porque es una piedra, es decir, algo que permanece, pero también es blanca. Es decir, el blanco es el color de Dios. En el libro del Apocalipsis lo hemos visto varias veces en nuestras tareas de la semana. Entonces, al vencedor le daré maná escondido, es decir, vida permanente. Le daré una piedra blanca, permanecerá conmigo unido por siempre. Y en esa piedra hay escrito un nombre nuevo, que solo conoce quien lo recibe. Un nombre nuevo, es decir, una vida nueva, una existencia nueva. Es lo que Dios le va a dar a los que se mantengan fieles y a los que se alejen de todo mal y a los que cambien su conducta. Esto es lo que el Señor promete. Un nombre nuevo, es decir, una vida nueva. Una vida nueva. Hermanos, ya terminamos. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo su presencia. Disculpen si hay alguna imperfección, ¿verdad? Y a lo mejor nos enrollamos mucho, o a lo mejor estamos un poquito a las carreras a veces, pero hermanos, esto es con la intención de que vayamos encontrando luz e inspiración en la palabra de Dios para estos tiempos difíciles que estamos pasando. Este es el objetivo. Y que nos vaya renovando la palabra de Dios en este momento de la historia de nuestra vida. Así que la Santísima Virgen, hermanos, les cuide, les acompañe. Espero sus comentarios, sus inquietudes, sus sugerencias. Primeramente Dios, hermanos, descansen, ¿verdad? Ahora que tengan un excelente fin de semana ahí en casa, con los hijos, con la familia, disfruten. Dios está en tu casa también, Dios está en tu corazón. Primeramente Dios, próximo lunes vamos a seguir con nuestras tareas de lunes a viernes, y de lunes a jueves, y el próximo viernes, primeramente Dios, vamos a continuar con otra carta de amor de Dios a su iglesia, a todos nosotros. Que el Señor les bendiga, que Dios, hermanos, les proteja, les guarde, tenga misericordia de ustedes, les muestre su rostro y les dé su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.